Y acaba de publicarse un nuevo libro de ediciones IPS del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, en este caso El marxismo de Gramsci, de nuestro compañero Juan Dalmaso. Al respecto estuvimos conversando con él. Veamos lo que Juan nos decía respecto de cuál ha sido la influencia del pensamiento de Gramsci. Antonio Gramsci fue un joven nacido en Cerdeña, una de las islas del sur de Italia, que con mucho esfuerzo se fue a estudiar a Turín. Ahí tomó contacto con el movimiento obrero y con el socialismo y se transformó en uno de los principales referentes del movimiento de los consejos de fábrica en Italia entre 1919 y 1920, director del semanario El Orden Nuevo, que expresaba las posiciones de los jóvenes socialistas del ala izquierda, digamos, del partido, que luego serían, junto con otros sectores, fundadores del Partido Comunista de Italia. Después de una serie de experiencias políticas en las que se incluyen viajes a la Unión Soviética, participación en los congresos de la Internacional Comunista y otras labores de estas características, va a ser el principal dirigente del Partido Comunista Italiano entre 1924 y 1926, año en que es detenido, a pesar de que era diputado elegido por el PC, es detenido y sufre un encarcelamiento de más de 10 años. El fiscal dice hay que impedir que este cerebro piense por 10 años, y Gramsci es encarcelado y bueno, muere en abril de 1937, a los pocos días de haber agotado su condena, mientras estaba internado en una clínica médica, ¿no?, por problemas de salud. Y en ese periodo de encarcelamiento escribió una obra que se transformó en una de las más importantes, o se considera más importantes o más influyentes del marxismo en el siglo XX, que son los Cuadernos de la Cárcel. La influencia de Gramsci desde el punto de vista de la teoría es muy amplia. Tiene llegada en estudios sobre las relaciones internacionales, todo lo que se conoce como los estudios culturales, los estudios subalternos de la India, todo lo que es el propio desarrollo de los estudios gramscianos a nivel de lo que es la International Gramsci Society y ese tipo de instituciones. Y en América Latina también ha tenido mucho peso para pensar distintas coyunturas políticas, ¿no? Tanto en los 70 como sobre todo en los 80, donde fue relativamente, si se quiere, mal utilizado o recortado de una manera como para ubicarlo como una referencia para pensar el proceso de restauración democrática, que fue, digamos, la última gran operación intelectual que hicieron los propios intelectuales gramscianos de Argentina, apoyando a Alfonsín y bueno, todo ese proceso que les deparó unas cuantas amarguras. Bueno, y también le preguntamos qué significa la influencia de Gramsci en el marxismo y también alrededor de las convergencias y divergencias con el pensamiento de León Trotsky. Veamos lo que nos decía Juan. Si tuviéramos que decir en líneas generales, digamos, el marxismo de Gramsci se puede considerar un marxismo centrado en la cuestión de la hegemonía, es decir, en la cuestión de cómo la clase trabajadora se constituye en dirigente de otros sectores populares, oprimidos o subalternos. En ese sentido, una referencia fuerte que tiene Gramsci es el marxismo de la Tercera Internacional y en especial el pensamiento de Lenin, ¿no?, que de alguna manera fue el que delineó esta misma idea de la hegemonía para lo que fue la experiencia de la Revolución Rusa, tanto antes de la Revolución como durante los años posteriores a la Revolución de Octubre y toda la experiencia de construcción del Estado obrero en Rusia. Ahí hay una fuente importante, digamos, de las reflexiones de Gramsci en general y en los Cuadernos de la Cárcel en especial, aunque hay muchos debates, porque hay interpretadores que sostienen que los Cuadernos de la Cárcel implicarían una distancia mayor o algún tipo de ruptura con aspectos del pensamiento de Lenin, cuestión que por lo menos yo no veo que se pueda sostener muy sólidamente desde el punto de vista de un análisis cuidadoso del texto de los cuadernos, ¿no? Tiene más que ver con interpretaciones propias de coyunturas específicas de lo que fue la segunda posguerra,
en especial me parece la del eurocomunismo, que era una orientación que tenía a fines de los años 70 el Partido Comunista en Italia y también en Francia, bueno, y en España, de proponer un tránsito al socialismo sobre la base de la democracia parlamentaria, ¿no? En ese contexto, separar a Gramsci de Lenin era algo necesario para este tipo de ideas. Después, otra referencia importante es la de Trotsky, donde es mucho más problemática, ¿no? La relación con Trotsky, no porque hayan tenido una relación, sino la valoración que hace Gramsci, digamos, sobre el pensamiento de Trotsky. Él en su momento tuvo algún tipo de contacto en los momentos en que estuvo en la Unión Soviética. Trotsky le pide una carta sobre los futuristas italianos para incluirla en literatura y revolución, y en algún momento también Trotsky intervino en los debates sobre lo que se llamaba en 1921-22 la cuestión italiana, que era cómo hacer para unificar a los comunistas italianos con los socialistas de izquierda que se adherían a la Tercera Internacional y a la Revolución Rusa, pero estaban afuera del partido, ¿no? Que bueno, la mayoría de los dirigentes del PC italiano estaban más bien en desacuerdo con esa fusión, y Trotsky va a ser uno de los que más le va a debatir a ellos, incluido Gramsci, que había que avanzar en esa política, ¿no? Y bueno, siempre fue para Gramsci una referencia muy importante como dirigente de la revolución, aunque en los cuadernos tiene una valoración un tanto ambivalente, ¿no? Por un lado, en lo que tiene más diferencias es en lo que sería todo el debate del socialismo en un solo país, donde Gramsci ve que la orientación de defender, digamos, la construcción socialista dentro de las fronteras de la Unión Soviética es la política más realista, y considera que la política de Trotsky de desarrollar la revolución internacional es una política que lleva a derrotas, ¿no? Cuestión que es muy paradójica porque el propio Gramsci hace estas críticas planteando que el de Trotsky es un internacionalismo formal, pero él a su vez trataba de adherir a una perspectiva internacionalista y conciliarla con esta política centrada esencialmente en lo nacional, ¿no? Después hay otros puntos de contacto y divergencias. Hay un punto de contacto muy claro entre Trotsky y Gramsci en todo lo que tiene que ver con el análisis de las formas del Estado durante el proceso de entreguerras, ¿no? Donde surgen toda una serie de experiencias que Trotsky de alguna manera sintetiza en lo que sería el concepto de la estatización de los sindicatos, ¿no? Que es toda la incorporación de las organizaciones obreras bajo la órbita del Estado para anular el movimiento obrero como un factor revolucionario. Eso tiene que ver bastante con toda la temática del Estado en los cuadernos de la cárcel, que Gramsci la analiza utilizando una categoría que es la del Estado integral, que se popularizó a fines de los 70 como Estado ampliado. Pero bueno, en ambos casos, más allá de las precisiones filológicas, apunta a lo mismo, que es la idea de un Estado basado en algo más que el aparato puramente represivo, a partir de políticas de integración de actores sociales peligrosos como sería el movimiento obrero, ¿no? Y bueno, después hay otros análisis más finitos sobre cuestiones que tienen ya que ver con el tratamiento de la problemática de la insurrección en las revoluciones, la relación entre insurrección y guerra civil, entre la lucha legal, la lucha político-militar, la toma del poder, la guerra civil, qué cosa es primero, qué después, si es en tiempos comprimidos, si es con tiempos de largo aliento. Varios de estos temas están abordados en el libro, ¿no? Pero hay una serie, o por lo menos lo que yo intento demostrar, es que hay una serie de áreas de confluencia entre las dos formas de pensar, tanto la de Trotsky como la de Gramsci, que es bastante significativa y que merece ser estudiada, superando ciertos lugares comunes de cómo se fueron constituyendo las principales interpretaciones sobre este tema. Gramsci sin duda es un autor muy leído y con múltiples interpretaciones, ¿no? Veamos cuál es la visión que presenta Juan respecto de la actualidad que desde su punto de vista tendría el pensamiento de Antonio Gramsci. A mí me parece que las cosas que han venido pasando los últimos años, y este año en particular, muestran cierta vigencia de muchas ideas de Gramsci, ¿no? Una de ellas es la situación que hay en Estados Unidos, que en este programa se ha tratado muchas veces, ¿no? En los últimos programas, por lo cual quizá no sería necesario abundar mucho, pero una categoría clave
de los cuadernos de la cárcel para pensar situaciones como lo que está ocurriendo con el triunfo de Donald Trump es la de crisis orgánica, ¿sí? Que explica esta peculiaridad que tienen ciertas crisis capitalistas en las cuales no hay una correspondencia directa entre lo que sería la crisis económica y los fenómenos políticos. Entonces puede dar una situación de crisis y de desprestigio del capitalismo, puede generar tanto fenómenos de tipo revolucionario, contestatario o de izquierda, como fenómenos de derecha, como hombres carismáticos o no carismáticos, pero sí con un discurso autoritario providencial, que de alguna manera buscan recomponer algún tipo de autoridad del Estado o del bloque dominante sin mostrar una continuidad con la anterior, pero sin salir de los marcos de lo que sería el sistema o incluso empeorando, ¿no? las condiciones de degradación que impone el sistema capitalista a la clase trabajadora. Y el otro concepto que es importante relacionado con esto es el propio concepto de hegemonía, es decir, cómo hay una cierta izquierda quejumbrosa que vive quejándose del atraso de la clase obrera, pero no se cuestiona quizás su propia práctica en cuanto a la falta de trabajo serio y sistemático en el movimiento obrero, en el cual o no participa o se limita a una práctica de tipo esencialmente sindical por cuestiones mínimas, ¿no? Capaz del aumento de salario o de consignas muy, muy básicas, ¿no? La cuestión la problemática de la hegemonía lo que implica precisamente es que la clase obrera logre superar ese estadio como el único posible de forma de lucha y de conciencia obrera, y que pueda asumir la lucha en un plano más político que tiene que ver con agrupar a los demás sectores sociales a partir de mostrar que sus demandas pueden ser satisfechas uniéndose al interés de la clase obrera, expandir el propio interés del grupo propio, digamos, de la propia clase, y de esa manera crear una alianza social que permita enfrentar a los capitalistas y el Estado. Estos son dos temas que están muy presentes en la obra de Gramsci y que obviamente que hoy tienen mucha actualidad para poder pensar o problematizar cuáles son las prácticas que debería desarrollar una izquierda que se pretende revolucionaria para dar respuesta a los desafíos de la situación política, ¿no? Internacional y también nacional.